Vamos a mirar entonces a Israel en el panorama profético. Ustedes saben, lo hemos estudiado en el pasado, que la higuera, este árbol de higuera, es una figura muy importante en Israel, en ámbitos proféticos, ¿verdad? Israel es representado por dos árboles en la Biblia. O mejor dicho, Dios representa a Israel por dos árboles. Uno de ellos es la higuera, el otro es el olivo. Uno de estos tiene que ver con la regeneración como nación y el otro tiene que ver con la regeneración espiritual también. O sea, uno tiene que ver con la parte política y otro tiene que ver con la parte espiritual. Lo primero que quiero que veamos es cómo Israel fue hollada. La palabra hollada significa pisoteada, abatida, humillada, atropellada, encarnecida, menospreciada y oprimida. Jerusalén fue hollada por los gentiles 21 veces. Oigan eso. Por 21 ocasión Israel a través de la historia ha sido hollada. La palabra hollada es, repito, pisoteada, abatida, humillada, atropellada, escandalizada, menospreciada y oprimida. ¿Por qué? Porque la profecía de Lucas capítulo 21 versículo 24 dice: y Jerusalén será hollada. ¿Por quién? Por los gentiles, hasta adverbio de tiempo. O sea, dice, Israel va a ser pisoteada, va a ser escandalizada, menospreciada, oprimida, humillada por los gentiles. Otra profecía dice por los tiempos de los gentiles, pero dice hasta. O sea, hay un punto de partida y hay un punto de llegada hasta donde se le va a permitir, donde va a permitir Dios que Israel sea hollada, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cuándo se cumplen o cuándo llega al clímax? Estoy leyendo Lucas 21, 24. ¿Cuándo llega al clímax de el tiempo de los gentiles? El clímax del tiempo de los gentiles es la tribulación. De hecho, la tribulación es la última vez que Israel es hollada. Entonces, otra profecía de Mateo 23, 37 dice que Jerusalén, Jerusalén, Jesús está diciendo esto, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos bajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestras casas os serán dejadas desiertas, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces Jesús le está diciendo en llanto, llorando. Jesús está llorando diciendo: oh, cuántas veces quise cobijarlos, protegerlos debajo de mis alas, pero ustedes no quisieron. Ustedes se rebelaron, ustedes pecaron, entraron en idolatría, y por eso Dios permitió por 21 veces Israel ha sido hollada. Y lo voy a rápidamente, vamos a ver cómo Israel ha sido hollada de diversas maneras. Jerusalén hollada por los gentiles. Hace 2000 años se predijo esto, que Israel sería hollada, y ha ocurrido 21 veces. En el 1500 antes de Cristo, el Señor habló en Levíticos capítulo 26 versículo 31. Solo voy a iniciar leyendo el pasaje porque es un pasaje largo. Dice: haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Y la lectura bíblica llega hasta el versículo 35, hablando de una profecía que se cumplió un poco más adelante para Israel.
En el 1869 se profetizó nuevamente o se cumplió nuevamente esta profecía. Luego Israel fue hollada en el 316 al 325. Israel fue hollada por el emperador Constantino. El 326 Israel fue hollada por Helena, la madre del emperador Constantino. En el 333 Jerusalén fue hollada nuevamente por Constantino. En el 614 Israel fue hollada por el rey de Persia, Cosreo II. En el 626 después de Cristo, Jerusalén fue hollada por el emperador romano Heraclio. En el 638 Jerusalén fue hollada por los árabes. En el 691 Jerusalén fue hollada por otro árabe, Abad al-Malik, algo así. Y esta profecía se encuentra en Génesis capítulo 22. Es una profecía muy exacta. En el 1077 después de Cristo, Jerusalén fue hollada por los turcos. En el 1099 Jerusalén fue hollada por las expediciones políticas religiosas romanas. En 1187 Jerusalén fue hollada por Saladino, un egipcio, y parte de Siria también. En 1229 Jerusalén fue hollada por el emperador alemán Federico II. En 1443 fue hollada por los cristianos. Cuando hablamos de cristianos, no hablamos de cristianos protestantes, hablamos de la religión tradicional, para que no se me vaya a confundir. En 1444 Jerusalén fue hollada por los turcos. En 1447 Jerusalén fue hollada por egipcios. En 1517 Jerusalén fue hollada por turco-otomanos. En 1917 Jerusalén fue conquistada por los ingleses. Esta es una historia un poco más reciente. Desde 1918 hasta 1947 Jerusalén estuvo bajo el dominio británico. Y después de la Segunda Guerra Mundial, desde 1948, 14 de mayo específicamente, se conoce como la Guerra de los 6 días. Se le conoce a este nuevo atropello sobre Israel como la Guerra de los 6 días, una guerra muy famosa que usted habrá conocido acerca de esto. Y escatológicamente es importante tener en cuenta que Jerusalén va a ser hollada por 21 veces en el tiempo o a la mitad de la gran tribulación. La última vez que Israel va a ser pisoteada, dijimos que la palabra hollado es pisoteado, todo lo que tenga que ver con destrucción, ¿verdad? Por 21 veces, o sea, Israel ha sido hollada 20 veces. 20 veces ha tenido que sufrir fuertemente. ¿Por qué? Por su pecado. Por su pecado. El pecado de Israel, apartarse de Dios. Nosotros nos apartamos de Dios y el pecado nos arrastra. Nosotros nos apartamos del Señor y el pecado nos hace pedazos. Hollar significa destruir, arruinar, corromper. Israel por 20 veces ha sido el blanco del enemigo por su pecado. No estaba dentro del propósito de Dios que esta nación fuera tan vituperada, pero le falta todavía una. A la mitad de la tribulación, nuevamente Israel va a ser hollada por los gentiles. Cuando habla de los gentiles, habla de naciones no judías. Y si ustedes observaron en la lectura que hice de los 20 naciones o imperios que hollaron a Jerusalén, son pueblos gentiles.
algunos de ellos vecinos, ¿verdad? Entonces es interesante ver cómo Israel ha tenido que sufrir todo este embate por su pecado, por su desobediencia. Pero también quisiera brevemente que veamos la dispersión mundial de los judíos. Hace 2000 años Jesús predijo la dispersión mundial de los judíos. Dice Lucas 21:24, y caerá a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. A todas las naciones. Ese fue el juicio que el Señor emitió para cada uno de ellos. En 1500 antes de Cristo el Señor habló: y vosotros os esparciré, y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desvaneceré la espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, desiertas vuestras ciudades. Y la profecía sigue hasta el capítulo o versículo 42, donde habla de que él iba a humillar el corazón, los iba a traer en arrepentimiento. Pero en el año 600 antes de Cristo también el profeta Jeremías predijo una dispersión mundial. Jeremías capítulo 24 versículo 8 dice: y como los higos malos, de que malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías rey de Judá y a sus príncipes y al resto de Jerusalén, que quedó en esta tierra, y los que moran en la tierra de Egipto, y los haré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra. Nuevamente se predice la dispersión mundial de los judíos, cuando huyen de Babilonia. En el 600 también hay otra profecía de Jeremías 30 versículo 11 muy interesante. Así que desde el año 70 después de Cristo, la historia de Israel contiene relatos de padecimientos, sufrimientos, etcétera, etcétera. Y la lista de las dispersiones de Israel son innumerables. Una cantidad de veces que Israel ha tenido que salir huyendo, dejar su tierra, ir a través de todos los tiempos que Israel ha padecido, ha sufrido. Y quizás para nosotros los más significativos sean en el siglo pasado, que quizás sea como lo más significativo. Los padecimientos que Israel ha tenido, bueno, los padecimientos en nuestra era un poco más conocida bíblicamente, desde el año 70, Israel no ha parado de sufrir. Israel no ha parado de padecer. Israel no ha parado de sufrir las consecuencias de su pecado. Entendamos algo aquí. Miren el poder de las palabras. Cuando Jesús está siendo crucificado, o cuando Él va a ser condenado a crucifixión, Pilato dice estas palabras en Lucas, en Mateo: yo no encuentro mal en este hombre para crucificarlo. Y ellos dicen: si yo ordeno la crucifixión, la sangre de este inocente será sobre ustedes. Y todo el pueblo gritó: sí, que la sangre de él sea sobre nosotros. Y ahí firmaron su sentencia de sufrimiento. Así que tenga mucho cuidado con lo que usted habla, con lo que usted dice, y tenga pavor de apartarse del Señor. Usted se aparta del Señor y el pecado lo va a hollar, lo va a destruir, lo va a arruinar, lo va a tirar lejos del propósito de Dios. Como Israel no paró de sufrir en todo eso. ¿Por qué es importante iniciar con esto? Porque esto nos permite conocer entonces la profecía, o discernir mejor la profecía. Miremos estos versículos proféticos. Hermanos, este versículo es valioso para entender
todas las profecías relacionadas a Israel. ¿Por qué? Porque en este versículo se encuentra el Israel del pasado, el Israel del presente y el Israel del futuro. Aquí está profetizado en Oseas capítulo 6, versículo 1 y 2. Léanlo conmigo. Dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. ¿Qué es eso? Una profecía que la pudiéramos unir a Ezequiel 38 sobre la restauración, lo que Dios quería hacer para Israel. Le dice: vengan, vuélvanse a Jehová. Son los dos requisitos para el arrepentimiento de una persona. Vengan a mí, dijo Jesús, el que esté cansado, agobiado, abatido, venga a mí y yo le haré descansar. Lo mismo para Israel. Dios le dice: vengan a mí, vuélvanse a Jehová, porque Él arrebató. ¿Qué arrebató? Arrebató la paz, arrebató la tranquilidad, permitió que Israel se le fuera arrebatada la paz, se le fuera arrebatada la tranquilidad y todas las bendiciones y prosperidad que tenían. Él hirió, pero también Él cura y nos vendará. Ese es el Israel del pasado, el Israel lejos de Dios. Por eso le dice: vuélvanse a mí. El Israel que ha sido arrebatada todas sus bendiciones, el Israel herido, el Israel que necesita cura y necesita vendaje. Pero ¿cuál es el Israel del presente? Y dice: y nos dará vida después de 2 días. La mayoría de escatólogos ven en este versículo el período de la gracia o la dispensación de la gracia. Recuérdense que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, cuando dice en 2 días, ¿qué va a ser en 2 días? Nos dará vida. O sea, está hablando de los 2000 años llamados períodos de gracia. ¿A dónde entonces está Israel en la actualidad? Aunque ellos no son parte de la iglesia netamente, ellos están viviendo junto a la iglesia el periodo llamado la gracia. Y Dios en este periodo de entre 2000 años le dio vida a Israel. O sea, lo restauró. Después de 2 días de 2000 años, Israel fue restaurado. Y la mayoría ven en la parte B del versículo 2: en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Este es el Israel del futuro. O sea, ¿cuál es el tercer día? El milenio. 1000 años con reinado de Cristo. ¿Cómo va a estar Israel en este tercer día? Bueno, dice que estará resucitada y vivirán delante del Señor. Entonces ahí vemos al Israel del pasado, ahí vemos al Israel del presente y ahí vemos al Israel del futuro. En el tercer día nos dará vida, nos resucitará y vamos a vivir delante de Él. Porque el milenio también es un tiempo especial de Dios con su pueblo Israel. Amén. Vamos a habilitar micrófonos al final para hacer algunas preguntas. No necesariamente tienen que ser preguntas de lo que estamos relacionando ahorita. Si usted tiene una pregunta escatológica de cualquier tema, la puede hacer, no hay problema. ¿A dónde ubicaríamos esto en nuestro mapa profético? El Israel del pasado está profetizado desde la creación. Toda la línea que Dios ha permitido, los pactos del Antiguo Testamento, todas las dispensaciones de la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa y la ley, es el Israel del pasado. Las profecías de Daniel, que son muy valiosas,
Y luego la era de la iglesia. Aquí podemos ubicar al Israel del presente y por supuesto que el Israel del futuro tiene que pasar por un proceso de prueba llamado tribulación, pero al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Ese es el Israel del futuro, el Israel del milenio, donde Dios lo restaura completamente. Ahora, miremos esta profecía que tiene relación con la actitud y aptitud de la iglesia hacia Israel. Romanos 11 profetiza una de las profecías más importantes sobre Israel. Dice, porque no quiero, hermanos, cuando ustedes vengan esa palabra en la Biblia, hermanos, está hablando de la iglesia. Cuando usted vea la palabra pueblo escogido o pueblo de Dios, está hablando de Israel, no de la iglesia. Así que Pablo se está refiriendo a la iglesia cristiana. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Hay un misterio, dice Pablo. En lo que ustedes están viendo ahorita hay un misterio, dice Pablo. ¿Cuál es este misterio? Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, para que no se la piquen en buen salvadoreño, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha acontecido? ¿A quién? A Israel, endurecimiento en parte. Dios, como una manera de juicio por su desobediencia, por su obstinación, por haberse rebelado contra Dios, por su idolatría, por su pecado, Dios permitió que el corazón de Israel, de una buena parte, se endureciera. En parte. ¿Por qué no total? Porque hay judíos ahora mismo siendo salvos. O sea, yo no sé si ustedes se acuerdan de un mensaje que yo prediqué en un culto misionero. Un pueblo escogido no alcanzado, le titulé yo a ese mensaje. Estaba hablando de Israel como nación. Israel como nación, cuando uno dice yo quisiera conocer Israel, la tierra santa, que no sé qué. Hermano, esa tierra de santo no tiene nada ahorita. Es una tierra con paganismo. Es una tierra, en Tel Aviv se celebra la segunda celebración más importante del orgullo gay. En Tel Aviv, en Jerusalén, en Israel, de donde nació la Biblia, donde nació la fe. Entonces es un pueblo que necesita ser alcanzado, porque ocurrió que Dios endureció el corazón, la mente, pero en parte, porque algunos están siendo alcanzados. Y miren, yo les he enseñado que para poder entender la profecía bíblica necesitamos discernir los adverbios hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, que haya entrado quién o qué. Esto se va a cumplir, o este juicio, ojo con esto, este juicio de endurecimiento en parte va a terminar hasta que haya, miren, entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cuándo es o cuándo se consuma el tiempo de los gentiles? Estamos en un tiempo llamado tiempo de los gentiles, pero ¿cuándo se va a consumar? O sea, ¿cuándo va a tomar total auge? A la mitad de la tribulación. A la mitad de la tribulación se consuma el tiempo de los gentiles. A la mitad de la tribulación entra completamente la plenitud. ¿Por qué dice entra? Porque el anticristo entra en el templo. El anticristo entra en el templo que ha sido reconstruido en tiempos de tribulación. Aquí se reconstruye el templo nuevamente.
Israel vuelve a los sacrificios. Israel vuelve a ofrecer holocaustos en el templo que se reconstruye en tiempos de tribulación, en los primeros años de la tribulación. Pero a la mitad de la tribulación se rompen los acuerdos de paz que el anticristo hace con Israel y las naciones enemigas, y el anticristo exige adoración. Entonces, de manera milagrosa, la venda, el endurecimiento de sus corazones es desarraigado de Israel, y se cumple otra profecía. Aquí se cumple una profecía nueva que dice: y luego, miren, o sea, esta palabrita es importante: todo Israel será salvo. Como está escrito por el profeta Isaías: vendrá de Sión el libertador, que apartará ¿a quién? A Jacob. ¿Quién es Jacob? Es Israel. En esta profecía, Jacob es Israel. ¿Y qué va a hacer Dios con Jacob, con Israel? Lo apartará de la impiedad. ¿Cuál es el centro de la profecía de Daniel 9:24 en adelante? 70 semanas están determinadas sobre mi pueblo y la santa ciudad, para expiar el pecado, para quitar la iniquidad, o sea, todo tiene que ver con la restauración espiritual de Israel. ¿Cuándo va a pasar esta salvación en masa? Salvación nacional a la mitad de la tribulación. Ahora, esta no es la primera vez que Dios salva a una nación. Él ya lo hizo en el pasado. Lo hizo con Nínive, por ejemplo. Toda una nación se convirtió a Dios. Se convirtieron al Señor, al Dios del profeta Jonás. Y aquí Dios va a repetir ese milagro de una conversión nacional. Entonces Dios va a quitar, Jesús va a quitar de Jacob la impiedad. O sea, Israel va a dejar de ser pecador, va a dejar de ignorar al Mesías, va a dejar de no creer en el Mesías, y se va a volver al Mesías. Y este será mi pacto con ellos. Esto es lo que Dios pactó con ellos. Cuando yo quite, aquí está nuevamente, sus pecados. Nadie puede ser salvo si Dios no quita sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Está hablándole a la iglesia nuevamente. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Entonces, ¿qué nos enseña esta profecía? Que Israel, número uno, es una nación bajo un juicio del Señor. Ahora, en medio de ese juicio, vamos a ver esto más adelante, hay innumerables, no innumerables, pero muchas, porque se pueden numerar, muchas profecías que dicen que Israel no puede ser vencida. Israel no puede ser derrotada militarmente. Israel no va a ser hollada sino hasta la tribulación. Así que por más que los árabes digan: vamos a desaparecer del mapa a Israel, lo vamos a exterminar, lo vamos a fulminar, sueñan, no lo van a lograr, porque proféticamente el Señor protege a su pueblo. Este es mi pacto que hice con ellos. Cuando yo venga, los voy a salvar, voy a quitar el pecado de ellos y voy a limpiar la iniquidad. Ese es el pacto que hice yo con ellos. Entonces, mire cómo ese Dios de pactos se relaciona eso ahora con nuestra fe. Cuando usted ora, cuando usted clama, cuando usted pide y delante de Dios presenta a su familia, usted puede decirle a Dios: Señor, ese es el pacto que tú me has hablado en tu palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y usted tiene que aferrarse a ese pacto, a esa promesa del Señor, ¿verdad? Amén, amén.
Esta profecía también es muy importante para conocer al Israel actual y para conocer al Israel del futuro. Ahora, este quizás sea el pasaje o uno de los pasajes más importantes, ¿verdad? Mateo 24, vamos a darle una lectura también. Aquí encontramos parte de la profecía de la higuera o de la parábola, le llaman algunos, de la higuera. Digo parte porque Jesús mencionó 2 veces a la higuera relacionada con Israel. Esta es la primera vez que Jesús menciona a la higuera, la segunda vez que Jesús menciona a la higuera, porque anteriormente Jesús habló acerca de una higuera. Él llegó a una higuera, la higuera estaba frondosa, bonita, se miraba viva, pero cuando él buscó fruto, no halló fruto. Y nosotros como predicadores, yo he predicado sobre ese pasaje, haciéndole una aplicación a la iglesia estéril, al cristiano estéril, y es válido. La hermenéutica nos permite hacer ese tipo de aplicaciones, pero la verdadera interpretación de ese capítulo o de esa porción bíblica, cuando Jesús maldice a la higuera, es sobre Israel. La higuera es Israel. ¿Y qué estaba pasando con Israel? Solo eran apariencia. Los fariseos y los saduceos solo eran apariencia. Tenían grandes flecos y campanillas y cosas, y hacían oraciones en público para ser vistas por las personas, dice la Biblia. Pero no había frutos dignos de arrepentimiento. Y cuando Cristo buscó en la higuera fruto, no halló, y dijo: sécate. Y cuando los discípulos volvieron a pasar por esa región, dice: Señor, la higuera que maldeciste se secó. Eso le pasó a Israel. Se secó en sus frutos espirituales. ¿Podemos hacer la aplicación para cristianos estériles? Sí, la podemos hacer, claro que sí. La hermenéutica no lo permite, pero fielmente la interpretación es sobre Israel. Esa es la primera vez que Jesús mencionó la higuera, y aquí es la segunda vez. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas o su rama está tierna. ¿Cuándo es que los árboles dan ramas tiernas? Cuando son podados. Israel ha sido podada, hollada, pisoteada, destruida, casi aniquilada. Pero Dios dice: viene el tiempo donde Israel va a tener hojas buenas, hojas tiernas, brotan hojas. Israel va a florecer, Israel va a prosperar. Viene el tiempo donde Israel va a tener un follaje hermoso, verde, grande. Ese es el Israel actual. Israel maneja más del 60% de los premios Nobel a nivel mundial. Israel tiene, o el pueblo de Israel tiene la mayoría de magnates, o sea, la mayor cantidad de multimillonarios son judíos. Las empresas más importantes del mundo son manejadas por judíos. La banca internacional la manejan judíos. Los inventos en medicina y tecnología más revolucionarios de estos últimos 2 siglos son inventos de judíos. Entonces, una nación un poquito más grande que El Salvador es una potencia en el Medio Oriente y en el mundo entero. Porque Dios, Jesús profetizó: cuando vean, cuando ya las ramas de Israel estén verdes, broten las hojas, quiero que sepan, sabéis que el verano está cerca. ¿Qué representa el verano en la profecía? Juicio. Entonces dice: ya vemos a Israel floreciente, ya vemos a Israel con follaje nuevo, ya vemos a Israel con ramas tiernas. Sepan que viene muy pronto el juicio.
El verano se acerca. Ahora, ¿para quién es el juicio? No para la iglesia. Cuando ustedes vean a la higuera floreciendo, bonita, hermosa, próspera, verde, sepan que el juicio viene. Pero no para la iglesia, sino para Israel. Y luego dice, así también vosotros. Ahora le está hablando a otro grupo de personas, ¿verdad? Llamada la iglesia. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas. ¿Por qué no se está refiriendo a Israel? Porque Israel no puede entender estas cosas. Ellos no pueden comprender estas cosas ahora mismo. Pero vosotros sí, nosotros sí. Cuando vean estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Bueno, esa es otra profecía que la voy a desarrollar un poquito más adelante. Entonces, esta es la más grande de las profecías en la Biblia sobre el Israel actual, y una señal de estas tres preguntas que los discípulos le hacen al Señor en Mateo 24. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué cosas? La destrucción del templo. Eso se dio en el año 70, un par de años más adelante. ¿Qué señales habrá de tu venida? Eso es todo lo que estamos viendo ahora. ¿A dónde colocamos proféticamente ahorita a Israel con todas las guerras que Israel está teniendo? Muchas personas. Y yo traté de estar en sintonía con lo que estaba pasando en el mundo en ese tiempo. Trato de estar siempre en sintonía, escuchando a Dios. Y a veces ustedes que me ayudan a estar en sintonía cuando me escriben y me dicen, pastor, ¿qué piensa de esto? ¿Cómo se interpreta esto en la profecía? Cuando Israel fue atacada, últimamente Israel sigue siendo atacada. Los pleitos con Gaza, con la franja de Gaza, siguen vigentes. Israel no ha tenido un minuto de paz desde que llegó a Jerusalén nuevamente, ¿verdad? No ha habido paz. ¿A dónde ubicamos en la profecía de Mateo 24 de la higuera lo que está pasando ahora en Israel? Es la secuela de lo que profetizó Jeremías, Ezequiel, Daniel y Jesús mismo en Lucas 24, que Jerusalén sería hollada, pisoteada, borbandeada, golpeada, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí lo ubicamos. También podríamos ubicarlo en la profecía de Mateo 24, principio de dolores. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Falsos mesías. Es increíble que las personas sigan creyendo en este tipo de personas, en sus enseñanzas. Esta última vez que yo fui al Perú, me vine tan impresionado de una iglesia que vi, que la conocí, y vi la cantidad de personas. Yo esta iglesia ya la había conocido hace algunos años en Sudamérica. Se llama la iglesia que promueve la doctrina de Dios Madre. Bueno, es una señora que viene de una cultura tribal, de una cultura de la selva amazónica, y ella se autodenomina la Dios en mujer. Hermano, yo vi la iglesia. Es un edificio enorme, quizás 4 o 5 veces este edificio. Miles de personas entrando, miles, con los disparates que usted se puede imaginar, las predicaciones más locas que usted se puede imaginar y las cosas más absurdas. ¿Por qué? Porque hay un juicio para las personas, dice la Biblia. Las personas que no crean a la verdad, viene un juicio sobre ellos. ¿Cuál es el juicio? Van a creer a la mentira. Entonces usted rechaza la verdad del evangelio, lo que le predicaron por años. Pablo dice, no se muevan de lo que por años se les enseñó.
Pero el ser humano tiene ese sensacionalismo. Enséñenme algo nuevo. Me voy para la iglesia porque allá hay una nueva moda, una nueva onda. Y dicen que allá le soplan a la gente. Yo no estoy en contra de nada de ese mover del Espíritu. Media vez sea el Espíritu de Dios. Media vez sea Dios. Dice yo allá porque me han contado, me han dicho, ¿verdad? Y allá la gente va movidas por el sensacionalismo. Y al ser movidas por esto, entonces de repente oyen algo desde el púlpito que no está tan sana doctrina, pero como ya están envueltos en la emoción y en el sensacionalismo, ya no le ponen cuidado. Entonces no creyeron en lo que su iglesia se les predicaba, la sana doctrina. Y quizás si su pastor no sea un tan predicador tan brillante, no es tan sensacionalista como los que ven la tele, pero le predica sana doctrina, le predica la palabra de verdad. Como no quiso creer a la sana doctrina, viene un juicio y entonces las personas creen en la falsa doctrina. Ese es el juicio. Yo lo vi con dolor, ¿verdad? Con mucho dolor tuve que ver esto. Guerras y rumores de guerras. ¿A dónde cabe entonces lo que Israel está viviendo ahora mismo? En lo que Jesús profetizó. Dijo, van a haber guerras y van a oír de guerras. Ahora, él no dijo, las guerras van a ser aquí, van a ser allá. Dijo, en el mundo van a haber guerras. Ahora, todo el epicentro de lo que estamos viendo, porque una de las cosas que tenemos que entender del Israel del pasado, del Israel del presente y del Israel del futuro, es la importancia que tiene Jerusalén. Jerusalén fue la capital del imperio o del mundo mejor conocido en el Antiguo Testamento. Desde Génesis hasta Malaquías, Jerusalén debió ser el epicentro del mundo conocido. ¿Por qué? Por ejemplo, miremos a dónde Dios colocó, no sé si tengo un mapa aquí. Miremos a dónde colocó el Señor. No, creo que no. Miremos a dónde colocó el Señor a Israel en un mapa. Lo colocó en el centro de la tierra, del mundo conocido, en medio de Mesopotamia, que era una potencia mundial de la época, y en medio de los egipcios, que era una potencia mundial. Israel estaba en medio de los dos. Egipto aquí abajo, Mesopotamia en toda esta parte de aquí, Israel en este sector. Y solo habían dos carreteras en ese tiempo. Una carretera que se llamaba la Vía Belmaris, que conectaba Egipto y todo el mar Mediterráneo. Y la otra calle que estaba era una calle llamada como la calle de Jericó, que cruzaba desde el Mediterráneo, cruzaba todo Israel, pasando por Jerusalén, Jericó, para conectar con Mesopotamia. O sea que si los egipcios le querían vender mercadería a los mesopotámicos y viceversa, tenían obligatoriamente que pasar por Israel. ¿Qué buscaba Dios con esto? Que cuando la gente llegara a Israel dijera, ¿y esta tierra tan bonita, tan bendecida? ¿Cuál es el secreto de esto? ¿Verdad? ¿Cuál es el secreto de esta tierra tan linda? Y qué comida más rica y qué cultura. Y cuando la gente preguntara, ¿y ese monumento qué significa? Ah, es que Dios pasó en seco a su pueblo mientras cruzaba el Jordán. Y este otro monumento, ¿qué significa? Es que aquí Abraham hizo pacto con Dios. Y este otro monumento, y todas las cosas en Israel hablan acerca de Dios. Su comida, su música, su cultura, sus monumentos, todo habla de Dios. Pero ¿qué hizo Israel? En lugar de ser de influencia, ellos se escondieron y se apartaron. Y por eso Israel fue hollada. Entonces, cuando vemos nosotros guerras, lo adaptamos a lo que Israel está viviendo. Todas esas cosas que Israel está viviendo y que va a seguir viviendo, toda la persecución, la guerra, es producto del odio
de la envidia y del odio contra esta nación, porque Jerusalén fue la capital del mundo conocido. Jerusalén es ahora la capital más importante para los judíos y para el mundo cristiano. ¿Saben ustedes que los judíos son la única nación en el mundo que quieren regresar a su país de origen? Nuestros hermanos de la diáspora de segunda generación, cuando les preguntan, digo de segunda generación, ¿y vos dónde vas a vivir tus días? Aquí en Estados Unidos, dice. No te vas a ir para El Salvador, que soy loco, dicen. Porque son cipotes que nacieron allá, segunda generación de inmigrantes. Pero los que se fueron de aquí, los tatas, esos sí regresan. Ya viejos, todos enclencles, todos enfermos, pero regresan. Porque dicen, ya traigo mis riñones jodidos, dicen, entonces allá me voy a ir a morir a mi pueblo, a mi país, de allá de Usulután soy yo, de San Miguel, de la Sacamil, dicen, ¿verdad? Y se vienen a vivir sus últimos días aquí, pero la generación que nació allá, esa se queda, no regresa. Los judíos no. Es la única nación en el mundo que quiere regresar a su tierra, porque es un llamado divino. Vamos a ver eso en el culto de las 10. Cómo Dios comenzó a llamar a su pueblo. ¿Desde qué tiempo Dios comenzó a llamar a su pueblo? Un llamado divino. Ellos ni siquiera lo saben, pero esa sensación de patriotismo es algo del Señor en el corazón de ellos. Es algo del Señor. Bueno, voy a avanzar un poquito. Bueno, esto va a quedar ahí en sus notas. Miren esta profecía. Cuando Cristo vino al mundo, reprendió a las personas porque no conocían los tiempos. Y aunque nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá, nos manda a conocer los tiempos. Pero las personas están interesadas en otras cosas y no en conocer los tiempos del Señor. Las personas han aprendido a pronosticar el tiempo. Han aprendido a pronosticar terremotos con una precisión increíble, pero no conocen los tiempos de Dios. Jesús dijo, hipócritas, como Israel no conoció el tiempo de la visitación de Cristo. Decir también a la multitud. Cuando habla de la multitud en profecía, habla de gente sin Cristo, gente sin Dios, gente sin temor de Dios. Siempre que encuentre en la Biblia, digan a las muchedumbres, a las multitudes, está hablando de gente sin temor de Dios. Cuando veáis la nube que sale del poniente, luego dices, agua viene, o sea, dice, va a llover. Así sucede, dice, y llueve. Y cuando sopla el viento del sur, decís, habrá calor. Y lo hace. Los personas que se dedican a esto dicen, vamos a tener un invierno copioso, vamos a tener niña, dice, o niño. Bueno, yo no sé si el niño es el que donde no llueve y la niña es donde llueve, va. Como las niñas son lloronas, por eso dice, niña, va a ser un invierno, ya me metí en lío, va a ser un invierno, dice, abundante de agua. Niño, los hombres no lloran, ¿verdad? Entonces va a haber sequía. Y pronostican. ¿Y cómo le dice Jesús? Hipócritas. ¿Cómo pueden pronosticar los tiempos? Usted entra a su celular ahorita, le pregunta a la inteligencia artificial, le dice, va a llover ahora, y le dice si va a llover y en qué lugares del país va a llover. Y llueve. Llueve. Y le dice la señora ahí de la IA, ¿verdad? Lleva paraguas porque te vas a mojar si no llevas paraguas. Va a llover. Y llueve. Y si usted no le hace caso, se moja. Pero ¿qué dice la Biblia? Hipócritas. ¿Saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguen este tiempo? ¿Cómo no se dan cuenta del aumento de guerras, de pestes? Se le conoce a estos últimos 2 siglos como los siglos de los terremotos, de la guerra, de las pestes. ¿Cómo no se dan cuenta de los avances increíbles de la tecnología? Nosotros crecimos viendo las caricaturas de lo que ahora es una realidad para nosotros.
Yo crecí viendo a los supersónicos, discúlpenme, ya voy a cumplir 50 años. Yo crecí viendo a un capítulo de los Picapiedra, donde se miraba en una pantalla la persona con la que estaba hablando. Eso ya es una realidad. Y cantidades de cosas que todavía no han salido al mercado, pero que son una realidad ya. Todas esas cosas que usted mira en Apocalipsis, que le parecen cosas demasiado extravagantes, ahora van a ser una realidad de la inteligencia artificial. La imagen de la bestia que habla en Apocalipsis, eso va a ser tan sencillo para la IA. Bueno, no voy a entrar en eso. Bueno, la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La pregunta es, ¿estamos tan ciegos nosotros hoy en día para no ver lo que está pasando? ¿Nos tendrá el diablo tan nublada la mente y vendados los ojos para estar embobados con las cosas de este mundo, para que no veamos y no apercibamos de lo que está pasando? Es preocupante. Y todo esto será principio de dolores. Jesús utilizó los dolores de parto de una mujer. Las hermanas saben de esto. Cómo los dolores de parto comienzan como un retorcijón. Así me dice mi esposa. Mira, es que empieza como un retorcijón. O sea, como que te cayó mal la comida, pero luego va arreciando. Ese dolor es insoportable hasta que nace el bichito, ¿verdad? O la niña. Entonces Jesús relaciona esto. ¿Qué estamos viendo ahora? ¿A dónde podemos ubicar todo lo que le está pasando a Israel y lo que nos está pasando en el mundo entero? Lo podemos ubicar en esta profecía. Estos solo son principio de dolores. O sea, esto es un chiste nada más. Un retorcijón de estómago, un dolor de estómago, nada más. Pero no ha venido lo serio, lo fuerte no ha venido. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos. Bueno, estos pasajes o este pasaje que usted lo puede estudiar en casa nos habla de que la iglesia sí puede conocer los tiempos. O sea, la iglesia está llamada a estar apercibida de los tiempos. Por eso estas semanas, para que nosotros nos apercibamos de los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos peligrosos, son tiempos donde nuestros ojos espirituales deben de estar abiertos. Los cristianos sí podemos conocer los tiempos. Bueno, ahí hay tiempos del crono y kairos, que son los tiempos específicos de Dios. Todo esto va a quedar ahí en las notas que usted puede adquirir ahí con la hermana. Yo todo este material lo voy a dar. Ahí la hermana tiene cómo se lo va a poder dar, ¿verdad? Para que usted lo estudie. Bueno, esto es un poco más de la profecía. Es la señal más importante. Por eso algunos escatólogos llaman a Israel como el reloj de Dios, que ya está en cuenta regresiva. Así le llaman. Desde el 14 de mayo del 48, el reloj de Dios comenzó a girar nuevamente. Bueno, es una profecía siempre sobre Israel. Eso es importante. Cuando miremos esto en la profecía, hay dos árboles: la vid, que da uvas, y la higuera, que da higos. Es interesante que la higuera es la última planta de las más importantes en Israel en florecer. Esto es valioso. ¿Por qué? Porque Dios estiró el tiempo, dándole oportunidad al arrepentimiento, diciendo: voy a poner como ejemplo el último arbolito, que es el último de todos los árboles en florecer, como diciendo: voy a estirar el tiempo al arrepentimiento hasta donde pueda estirarlo. Y por eso usó la figura de la higuera. Y es el último árbol importante en florecer en Israel después de la vid, que representa el sistema religioso. Miren lo que dice Isaías 5. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado, el cantar de mi amado a su viña.
tenía mi amado una viña en una ladera fértil. ¿Quién era esa viña? Israel. Esto no se puede aplicar a la iglesia. Él tenía una viña fértil. ¿Y qué le pasó a la viña fértil? Fue hollada, fue destruida. El olivo, que representa las bendiciones, Romanos 11 dice: pues si algunos de las ramas fueron deshojadas, o sea, de Israel, y tú siendo olivo silvestre, ¿a quién se refiere con olivo silvestre? A la iglesia. La iglesia es representada en Romanos 11 como el olivo silvestre. ¿Por qué? Porque el olivo tiene la característica de ser uno de los árboles más agradecidos de toda la naturaleza. Usted corta una rama de olivo y la injerta a cualquier árbol y se pega. En Jerusalén, mi hijo me envió fotos. Hay árboles de olivo que tienen más de 2500 años y ahí están dando fruto. ¿Por qué? Porque han tenido cantidades de veces que han sido injertados y nacen nuevamente y florecen nuevamente. La iglesia tuvo la bendición y tiene la capacidad de que fue injertada sobre Israel y floreció. Ahora estamos en el mundo entero, la iglesia floreciendo. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Ha sido injertada en lugar de ella, o sea, en lugar de el olivo. Y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Nosotros disfrutamos de las bendiciones de Israel porque fuimos injertados también en ella.